realidad hay niveles de materia orgánica a la que llega y prácticamente se considera que está eutrofizado, ¿no? Entonces ya hemos hablado de Moyenweider, bueno, que ha explicado que ya cómo es a lo largo del perfil, ¿no? Hacia el fondo, cómo son las condiciones de oxígeno, la presencia de oxígeno y de oxígeno. Esto ya lo utilizo. También la parte térmica, ¿no? Tengan en cuenta esto para el paso, ¿no? Esta diferenciación entre epilíneo, termolina y polinio, ¿no? Sobre todo en las estaciones verano-invierno, ¿no? Porque luego en primavera y otoño todo se mezcla y ahí viene el problema, ¿no? Porque en el hipolinio normalmente están los sedimentos, toda la carga, y cuando se mezcla en las estaciones intermedias, pues esta contaminación pues puede subir, ¿no? O sea, mezclarse toda en la masa, ¿no? Ahí está. Y entonces hablábamos se hicieron una serie de experimentos, ¿no? En las cuales trataban de relacionar esa disminución de oxígeno disuelto. Y claro, la biomasa heterótrofa va consumiendo materia orgánica, pero quería identificarse qué materia orgánica qué consumo de materia orgánica y por lo tanto consumo de oxígeno es lo que finalmente hace que esa agua estancada pues, tenga esas condiciones, ¿no? Entonces, si uno en realidad modela o representa todo lo que ocurre en esa masa de agua estancada, pues tenemos primero la parte superior, la radiación atmosférica, que ya lo vimos en ríos, ¿no? En donde está el K2, ¿recuerdan? Y dice ahí degradación de materia orgánica DBO carbonosa, pues no es para resaltar, ustedes ya saben que hay DBO carbonosa y hay DBO nitrosa y hay DBO fosforosa, y simplemente es consumo de oxígeno por degradación de algún tipo de materia orgánica. También puede ser por arsénico, por algún metal. Bueno, y aquí están también las fuentes de nitrógeno. ¿Por qué entran nitrógeno y fósforo? Porque la mayoría de carga que llega a los lagos es por el drenaje agrícola. Ustedes saben que la agricultura no es, pero en todo el mundo la agricultura se lleva cerca del 80% de toda la oferta de agua. Entonces, y no todo es goteo, aspersión, o sea, más bien que la mayoría de los programas. Entonces hay drenaje agrícola. ¿Y qué es el nutriente o el macronutriente que se da a las plantas? Nitrógeno, fósforo y potasio. El más móvil es nitrógeno, entonces por eso es que se empezó a valorar sobre todo el tema del nitrógeno, desde que entra nitrógeno orgánico o amonio y se va capturando átomos de oxígeno, ¿no? O sea, de amonio pasan nitritos, de NO2 pasan nitratos, y el nitrato se acumula, ¿no? Y dependiendo de otras condiciones puede ir volatilizarse, ¿no? Muy bien. Y los fósforos, ¿no? Aunque los fósforos son menos solubles, ¿no? Los ortofosfatos, bien. Y estos nutrientes, ¿quiénes lo toman? ¿No? Hay algunos organismos, la biomasa heterótrofa lo toma y lo degrada, pero quienes lo consumen como alimentos, pues son las algas, el fitoplancton, ¿no? Entonces también podemos valorar la eutrofización a través de la presencia de este nitrógeno y fósforo, como hace Moyenweider, a través de la presencia de algas o fitoplancton. Las algas se pueden traducir en fotosíntesis, ¿no? Entonces a través de esta clorofila. Entonces, además estas algas lo comen el zooplancton, estos los peces, los animales que están en el fondo, no los bénticos, los sedimentos también. Y para degradación del fondo, los detritos, la materia orgánica ya degradada también. Entonces, si queremos en realidad representar un modelo de eutrofización, tendríamos que ver todos estos niveles. Y claro, se hace complejo, porque una cosa podemos ver todo el tema del río, la radiación, que es un poco de hidrología, ¿no? Nitrógeno, fósforo, un poco de cómo captar todo lo que la cuenca produce o se mueve en cuanto a nitrógeno y fósforo. Pero cuando ya entramos, hasta algas también, porque las algas se traducen en clorofila, muestreamos y se mide clorofila, no hay problema. Pero ya pedir zooplancton, peces, animales, este es un tema, hasta aquí podríamos trabajar, digamos, para un agrícola sería más fácil, pero ya esta fase de zooplancton, peces, porque hay que mostrar peces, ¿no? Hay que mostrar zooplancton y hay que ver cómo ese organismo lo metes en el modelo. Y si hay, la mayoría de modelos van hasta aquí, ¿no? Hasta algas, ¿no? Son modelos de hidrología y un poco de transporte de contaminantes, en este caso de algas, nitrógeno y fósforo. Y hay otros modelos que sí incluyen toda esta cadena de bichos, de animalitos, ¿no? Y procesos aquí que se dan. Entonces también hay, los biólogos entran más a esto y esto superficialmente,
Pero bueno, es cuestión de juntarse con un biólogo o con un pesquero, porque ellos saben cómo es el muestreo y todo, ¿no? De esta zona. Bueno, entonces esto no es así tan fácil. Hay modelos libres para trabajar con esto. El tema es la data, ¿no? Hay que conseguir data. Hidrología, esto no es el problema. El tema es este, ¿no? La forma como se capturan los peces, dónde deben capturarse los peces, unas curvas de desarrollo de cuál es el hábitat, el mejor hábitat de los peces. Bien, entonces existen diferentes modelos, ¿no? Cada vez se van haciendo más complejos, ¿no? Okay, ¿no? Y aquí lo que se está proponiendo es el modelo de Boyenweider, que es el modelo simple, bueno, o mejor dicho, se ha tomado como base de muchos de estos modelos tan complejos, ¿no? ¿Qué hace Boyenweider? Boyenweider, él hace una serie de experimentos y él valora la presencia de este nitrógeno. Para él es nitrógeno y fósforo. O sea, la nitrofización es por una carga de nitrógeno y fósforo. Para otros es por la presencia de clorofila, porque la clorofila, si hay clorofila y aumenta la biomasa, es porque hay nitrógeno y fósforo, que está alimentando. Y además la clorofila hace fotosíntesis y a su vez está aportando oxígeno, ¿no? Entonces, en el caso de Boyenweider, lo que ha hecho es una serie de experimentos en diferentes cuencas, de diferentes embalses, de diferentes profundidades. Y entonces él ha propuesto esta famosa tabla, ¿no? En donde dice que de acuerdo a esta profundidad del embalse, 5, 10, 50, 100, él propone que hay unas cargas, claro, se tiene que valorar al año, ¿no? Dice gramos por metro cuadrado al año, en un año. Si llegan a estos valores de nitrógeno y fósforo, el agua no está eutrofizado. Le llaman, estas son las cargas tolerables, no está eutrofizado. Pero si llega a esto, sigue aumentando y llega a estos valores, estos ya son cargas peligrosas. Prácticamente está eutrofizado o está iniciando su eutrofización. Entonces, en función a esto, nosotros tenemos que ver a un lado, evaluar qué cantidad de nitrógeno y fósforo está llegando, ¿no? Y comparar con estas tablas propuestas por Boyenweider. O en otros casos, otros autores dicen, para que un lago se eutrofice, tiene que haber tanta presencia de algas, ¿no? Y, bueno, traducir en clorofila, y entonces también igual tendremos que valorar la clorofila. En el caso de Boyenweider, que es el más usado, pues se usa nitrógeno y fósforo. ¿Y cómo medimos nitrógeno y fósforo en nuestro río? Porque tenemos modelos, el modelo hidrológico ya nos hace el caudal, hidráulico nos enseña el caos y todo. Y nitrógeno y fósforo hay en el agua, hay que hacer muestreos, y claro, el nitrógeno tiene un proceso de degradación, el fósforo también. Y en el sedimento lo mismo, hay un proceso, el fósforo, no hay todo, el nitrógeno y fósforo. Y eso, ¿hay modelos hidrológicos que nos ayudan? Sí, hay modelos hidrológicos que tienen lo del agua, no hay problema, que ustedes lo ven en su hidrología, pero también en los sedimentos que ustedes ven en hidráulica fluvial. Entonces, ¿qué hay que hacer? Muestrear nada más agua, muestrear sedimento y vaciar al modelo y calibrar parámetros, que eso sí, cada uno tiene sus propios parámetros. Entonces, ¿qué se hace? Él está proponiendo una receta simplificada de cómo llegar a qué tanto de nitrógeno y fósforo llega a ese embalse, ¿no? Entonces, si él lo propone, esto es una pura lógica, ¿no? ¿Cómo haces para poder valorar cuánto de nitrógeno y fósforo llega a ese lago? Si sabes que hay drenaje agrícola, entonces hay que saber cómo es la agricultura y saber cuánto. Hay agua residual doméstica, sin tratar, sabes que tiene nitrógeno y fósforo, también lo valoras. Hay ganado que hace sus heces y esas heces también cerca al río, también. Todo eso hay que valorarlo. Entonces, él lo que hace es, bueno, y para eso se necesita mucha data de campo. Y él propone esta tablita, ¿no? Esta tablita simplificada, en la que dice, esto puede ser, podemos valorarlo para nuestro país, porque al final dice ahí hombre, ¿no? El agua residual doméstica de nosotros, en las aguas residuales domésticas hay fósforo por los detergentes, los jabones, ¿no? Y también hay nitrógeno por nuestro sistema binario, o sea, hay nitrógeno, hay urea, ¿no? Ok, entonces, pero claro, si nosotros comemos más comida procesada versus alguien de la selva que come más comida orgánica, no van a ser los mismos niveles. Entonces, esto es un aproximado, él propone de acuerdo a sus investigaciones y dice que cuánto es lo que, por el nitrógeno y fósforo, ¿no? Cuánto es lo que produce un hombre en kilos de nitrógeno por habitante, o sea, ahí multiplica por la cantidad de habitantes al año y pone eso, 4.38 de nitrógeno.
echa su aporte de nitrógeno y fósforo, multiplicas por la cantidad de habitantes ya tienes. Pero esta persona se baña, ¿no? Usa jabón, usa detergente, entonces, ¿cuánto lo ha sacado? ¿Qué tanto puede producir por cada persona? Bueno, el nitrógeno no, ahí no tiene nada que ver con los detergentes, es fósforo, ¿no? Y entonces, depende, pues, algunos usan, no sé, algunos ni usan jabón en otros lugares, ¿no? En países pobres, ¿no? Entonces, ahí varía, ahí él propone de 50 a 100% de este porcentaje de fósforo, él hace una relación, ¿no? Sería el aporte en cuanto a detergentes. Y luego, escorrentía urbana, todo eso sale de experimentos, ¿no? Entonces, él también dice, viene la lluvia, se va al techo, escurre y pasa a la red del alcantarillado, ¿no? Fósforo no hay, nitrógeno es lo que es más movible de la atmósfera, hay algunos gases arrastra por la lluvia, y entonces él también propone un 10% de todo de aquí, de los valores aquí, según la cantidad de personas, ¿no? El 10%. Entonces, eso en cuanto a lo que aporta por habitante. En cuanto a la ganadería, también hay estudios de equinos, sus residuos, ¿no? Sus desechos, de equinos, bovinos, y no sé cuántos, porque aquí falta auquénios, ¿no? No hay experimentos en cuántos kilos de nitrógeno, de fósforo producen por cada uno de estos ganados, ¿no? Al año. Entonces, de aquí propone valores, ¿no? Mientras no haya otra bibliografía, o si hay otra bibliografía para Latinoamérica, no sé qué, bueno, se cambiará, ¿no? Y la agricultura, bueno, eso ya, aquí esto es algo, a mí esto me enseñaron cuando hice la maestría, pero eso ya depende, pues, ya ustedes saben, cada zona, aquí en el Perú, pues, qué fertilizantes usamos más, la urea, el nitrato de amonio, y entonces, de acuerdo a eso, se puede hacer haciendo estadísticas. Por ejemplo, nuestro trabajo es, no sé, en Junín, hay una agencia agraria y tiene todas las estadísticas, ¿no? Los terrenos serían más o menos cuántos sacos, bolsas, no sé qué, se aplican, sacan por el área, y entonces más o menos pueden decir y relacionan con la cantidad de personas, ¿no? Porque eso es para alimentar a la población. Entonces pueden encontrar esas relaciones en kilos por habitante al año. O sea que Francia utiliza el nitrógeno, por lo tanto van a 37 kilos de nitrógeno por habitante al año, sacado con una relación de personas. Es una propuesta, pues, ¿no? Pero eso ustedes lo pueden obtener rápidamente de las estadísticas, ¿no? De las agencias agrarias. Y luego, por ejemplo, el caso de los bosques naturales, ¿no? También hace una relación, cuánto es lo que aportan en cuanto a nitrógeno y en cuanto a fósforo, y rápida, ¿no? Entonces, esto es lo que llega al suelo o llega al suelo. Y una vez que llega al suelo, esto se infiltra, ¿no? Ya ustedes saben de la hidrología, se infiltra y empieza a percolar. Aquí se le llama lixiviación. Sí hemos visto, ¿no? La diferencia. Y percolación es cuando el agua se mueve y llega al nivel freático. Y lixiviación es cuando arrastra algo. Entonces, se ha infiltrado el nitrógeno y fósforo y está arrastrando eso por toda esta zona no saturada. Y él propone, dice, que esta lixiviación sea para nitrógeno del 10 al 25% y para fósforo del 1 al 5%. Nosotros podríamos hacer nuestro experimento, ¿no? Ponemos en el campo, ponemos una cantidad de agua o la muestra, toma la muestra después del nivel del suelo, tomamos la muestra y analizamos cuánto de nitrógeno y fósforo hay. Y nos vamos más abajo, debajo de la zona de raíces, porque eso es antes de llegar entre la zona de raíces, ¿no? Que termina y la zona saturada, ahí podríamos mostrar el suelo, porque eso es lo que está a punto de llegar a la zona saturada, ¿no? Y eso sería la diferencia sería lo que esté lixiviando, ¿no? Podríamos tener para el Perú estos valores exactos, ¿no? O tal vez haya yo buscado un artículo de bibliografía para poder actualizar esa información. Bien, y de esto, ¿cuánto al final? Porque se infiltra, llega al acuífero. Y al final, ¿qué es lo que llega al embalse, no? Porque normalmente tenemos aquí un río y aquí está la presa, y aquí tengo natural, ¿no? Y aquí está ¿no? Entonces, por el río llega algo, del suelo se infiltra y luego migra, ¿no? Se infiltra en el suelo, llega a la zona saturada y luego va moviéndose, ¿no? Entonces, ¿cuánto llega aquí al final al agua? O sea, migra, porque una cosa lixivia hacia abajo y otro es lo que migra. Entonces, la migración también tendríamos que hacer agua subterránea, nuestras curvas ¿cómo se llaman esas curvas? Hidrohistorizas, ¿no? Por donde se mueve, hacer un monitoreo para saber exactamente lo que migra.
Entonces, como ven, es una necesidad, modelo hidrológico, modelo con sedimentos, ¿no? Y agua subterránea para saber, o modelos del agua subterránea para saber cuánto mide. Bueno, entonces se propone esta relación, ¿no? Entonces ahora para los ejercicios hay que retroceder un poco, recordar, ¿no? Que el agua que entra, agua residual doméstica y en este caso urbana ya de toda una ciudad, primero hay que quitarle, hay un pretratamiento, ¿no? Hay que quitarle los residuos mayores, los residuos sólidos urbanos, arenas, gases y flotantes. Luego hay un tratamiento primario, ¿no? Que hay que bajarle los sólidos suspendidos aplicando un coagulante. Entonces el lodo es un lodo químico. Luego el tratamiento secundario, que es bajarle la DBO. ¿Y eso quién lo hace? La biomasa heterótrofa. Come. Y luego ya hay tratamientos avanzados específicos para quitar nitrógeno y fósforo, hacerle un tratamiento más fino para reducir ese nitrógeno, DQO, no sé. Y contaminación bacteriológica, que es agregar un poquito de cloro a algo que pueda eliminar a estos bichos, ¿no? Entonces aquí resumiendo, dice, con una petárea que necesita tratamiento secundario, que tienen unas tablitas, ¿no? Se puede reducir la DO5 hasta un 90%, sobre el porcentaje de un 90%, pero nitrógeno y fósforo no se reduce en tratamiento secundario. Esto para los ejercicios que vienen o los ejercicios que vienen. Tenemos esta tabla, lo he extraído de lo de Ríos. Si no hay datos de agua residual doméstica, aquí está, ¿no? Aquí tenemos, ¿sí? Solamente que necesita la cantidad de habitantes y la... ¿Qué más necesita? El consumo de agua, ¿no? Litro por habitante día que consume la población. Entonces aquí multiplica por la cantidad de habitantes, divide entre el consumo de agua, listo, ya tienen los valores en miligramos por litro, cambiando unidades y todo. Y aquí también tenemos una normativa donde dice, de acuerdo al sistema de tratamiento, cuánto es lo máximo que puedan remover de DBO, de sólidos subcontidos o de estos bichos, ¿no? Y aquí ya hemos hecho ejercicio de T90, ¿no? Aquí está la siguiente clase de emisarios submarinos. Aquí tenemos el T90 que se necesita para el diseño de emisarios submarinos, que es la siguiente clase. Y aquí, así el río tenga una cantidad, así sea el mar, que tiene una cantidad de agua inmensa, tú le metes un contaminante, se va a diluir. Y cumple la norma, en el río, ¿no? Sobre todo en el río. Pero así cumpla, no puedes descargar, en ningún caso se permitirá la descarga de aguas residuales sin tratamiento, ¿está? A un cuerpo receptor, aun cuando los estudios del cuerpo receptor indiquen que no es necesario el tratamiento. Siempre se debe hacer un tratamiento mínimo, por lo menos un tratamiento primario. Entonces, no es que hay una pregunta, recuerden en los ejercicios que se quedaron planteados de la parte de ríos, hay una pregunta que se quedó con esto, ¿no? Ya, ok, después aquí, si la planta de tratamiento de aguas está bien diseñada, debería cumplir esto. Si está bien diseñada, ya tienen valores de la planta, ¿no? Está funcionando bien y todo, estos son los valores de su agua residual doméstica tratada. Ok, y aquí están las ecuaciones que ya habíamos visto, la de déficit crítico bien resumida. Ok, ya, y el ejercicio que se planteaba es, vamos a ver, ¿lo llegaron a hacer ese ejercicio? Ya, esto lo tienen que tener en Excel, ¿no? O sea, asumo que cuando lo tengan en Excel, entonces una de las prácticas que creo que no es la próxima semana, es la subsiguiente semana, hay una práctica, ¿no? O sea, si esto ya lo tienen en Excel, listo, con todas sus fórmulas, ¿no? Si ya lo está acá desarrollado, está todo desarrollado. Si lo tienen ya en Excel, entonces hay algunas preguntas que les van a poder responder rápidamente con el Excel, ¿no? Entonces, a ver, esta es una fuenta, este es el río, ahí está la figurita. Este es el río, por aquí está el embalse, ¿no? Está el embalse. Natural parece, si no, acá hay una presa, ya, ok. Aquí está el agua, este es un río que conecta de una cuenca, ¿no? Y tiene aquí el punto A, por aquí está el punto B y el punto C está. Ya está, el punto C. Ok, ¿qué dice?
hay una ciudad, aquí está la ciudad, dice, que descarga directamente sin tratar, ¿no? Esta es la ciudad. Ya. Y tiene un cultivo, aquí, una granja de vacunos, una granja que están todos dispersas y también sus heces, ¿no? Van al suelo. Y aquí tienen un área agrícola, ¿no? Un área agrícola que tiene una cantidad tiene un cultivo, un área, y por lo tanto hay un aporte de nitrógeno y fósforo. Ya, dice que el tramo de A a B es cortito, es 1 kilómetro, y de B a C es 20 kilómetros. Y nos dice, ¿este lago está eutrofizado o no? ¿O está en peligro? ¿O está, o en qué nivel de eutrofización está? Entonces lo que tenemos que hacer es, primero en el río, cómo se mueve el nitrógeno y fósforo. Y para eso es Streeterfeldt. Hemos visto ríos, ¿no? Streeterfeldt. Okay. Y lo otro es cuánto aporta la agricultura, cuánto aporta esta obra civil doméstica, porque hay una población que genera esta obra civil doméstica sin tratar, y hay una granja de vacunos. Según la tabla de Boyer-Mueller, ustedes pueden sacar cuánto es el aporte de estos tres, ¿no? Hacia el río, o cuánto migra hacia el embalse. Entonces veamos los datos. Nos dan todos los datos. Dice que es una cuenca, la superficie de toda la cuenca, o sea, todo al final que llega, es 200 kilómetros cuadrados. Dice que las actividades de la cuenca son la ciudad que está, pues hay que valorar aquí nitrógeno y fósforo, de acuerdo a los habitantes, una granja de vacuno, también hay que valorar nitrógeno y fósforo, hay agricultura, listo, y no hay industria, o sea, los tres nada más. Ok, ¿qué más dice? Que la superficie del embalse tiene 1.500 hectáreas, la capacidad 3.000, el volumen, dividimos y ya tenemos la profundidad media, ¿no? Porque para Boyer-Mueller tiene su tabla en la que se tiene nitrógeno y fósforo límites en función de esa profundidad media. ¿Qué dice? El río dice que exige una calidad, bueno, pues primero. Dice que en el río debe haber, ¿cuál es el ECA? El estándar de calidad ambiental para ese río. Nos dice que el oxígeno disuelto tiene que ser mínimo 6. Ok, oxígeno disuelto mayor de 6 miligramos por litro. ¿Qué más? Que la DBO5 máximo 3. La DBO5, entonces, menos de 3 miligramos por litro. Y que los sólidos suspendidos deben ser máximo 25 miligramos por litro. Ok, esas son las condiciones en el río que debemos respetar. Okay. Ya, nos dan todas las características del río. O sea, del río tenemos todo. Ahí está. ¿Qué dice? En el punto A, ¿no? Aquí nos dan las características. ¿Qué características nos dicen que tiene el río? DBO5, 0. Podemos poner acá. El río en A. Ya dice DBO5, 0. Nitrógeno, 0. Fósforo, 0. Fósforo, 0. ¿Qué más? DBO5, 0. Nitrógeno, 0. Fósforo, 0. Sólidos suspendidos, 5 partes por millón. 5 miligramos. Sólidos suspendidos, 5 miligramos por litro. ¿Qué más? Oxígeno disuelto y desaturación. A ver, ¿nos dan temperatura? Ya está. Y nos dicen que nos dan velocidad, nos dan todo, velocidad del río, carros a 20, temperatura del río 18 grados. Temperatura del río 18 grados. Y aquí en carros nos dan también de datos, nos dan la velocidad. Esto es la velocidad del río y metros por segundo, la velocidad. Okay, entonces, con la temperatura calculamos el oxígeno disuelto, ¿no? Con la temperatura corregimos el K2, porque el K2 está a 20, ¿no? Y el río está a 18 grados. Ya está. ¿Qué más? A ver, el río nos da. Con el río ya podemos hacer, bueno, pero hay que combinar, ¿no? Con esta agua reserva doméstica aquí en el río. ¿Qué más nos dice? De la ciudad, ¿qué necesita por población? ¿Cuánto hay? 4.000 habitantes. Entonces, ya con eso tenemos ya las descargas, a ver qué más dice. 4.000 habitantes.
habitantes. ¿Qué más? Y nos dan DBO5 de la población. Dice que la DBO5 está en función habital de 60 gramos por habitante día. Hay que pasarlo a miligramos por litro, o también, bueno, vamos a ver el ejercicio. Y sólidos suspendidos también nos ponen en función a los habitantes, 75 gramos por habitante día. 75. Nos dan el K1, tasa de desoxigenación de materia orgánica carbonosa. ¿Cuánto es 0.40? Ya, pero 0.40 a la temperatura a 20 grados, ¿no? Entonces hay que cambiarlo también. Ya, hay que cambiar. Temperatura del agua residual dice que es 18, aquí, ¿no? Entonces cuando combinemos, miren, aquí es 18, aquí es 18, ya la mezcla será 18. Entonces este K1 hay que convertirlo, porque está a 20 grados, la temperatura 18 grados, ya. De la granja de vacunos, ya que nos dicen, dicen que hay 500 vacas. 500 vacas. Ya tenemos el aporte de nitrógeno y fósforo, que dice que por cada vaca voy a dar un valor, ¿no?, que recomienda. Luego dice que esas vacas equivalen a 7.500 personas que hacen su agua dice número de habitantes equivalentes para calcular la DBO5 de la descarga de estas vacas, de todas sus heces, ¿no? Dice que descarga las 500 vacas, o sea, para hacer la relación con DBO5, equivalen a lo que descargan 7.500 personas. Por eso están 7.500 habitantes equivalentes. Hay 500 vacas, pero para el caso de DBO5, equivale a lo que descargan, ¿cuántos habitantes? 7.500. 7.500 habitantes equivalentes, porque es habitantes equivalentes. Ok, ya. Luego dice, bueno, siempre necesitamos consumo de agua, ¿no? La dotación de consumo de agua para estos vacunos es de 80 litros. El consumo de agua, no lo voy a poner acá, porque también para personas, el consumo de agua es de 80 litros. 80 litros por vacuno, por cada vaca. O hace un experimento con las vacas, depende, vacas Holstein, vacas lomos suinos, vacas lecheras, vacas de carne. Bueno, ya, acá proponen 80 o de hacer todo experimento, ya. Entonces ya tenemos para DBO5 cuántas personas equivalentes, pero nos falta, porque aquí nos dice que valoremos siempre oxígeno disuelto, también DBO5 y sólidos suspendidos. Nos falta aquí, y esto en sólidos suspendidos, ¿a cuánto es? Esta carga de estos vacunos. Ahí nos dicen que la carga de sólidos es 4.5 kilos. Los sólidos suspendidos es 4.5 kilos de sólidos suspendidos por vacuno al día. De sólidos suspendidos por vacuno al día. Entonces hay que multiplicar por la cantidad de vacunos, ¿no? El día pasado a tiempo. Dividirlo entre el consumo de agua, 80, ya tienes ahí, lo pasas a miligramos por litro. Ok, ¿qué más? La agricultura. Bueno, aquí arriba, ¿qué es? Dice de todo el terreno de la cuenca. ¿Cuánto es la cuenca? 200 kilómetros cuadrados. Dice que el 15% de toda esa área de la cuenca, ¿qué cosa es? Dice, no, el 15% es terreno agrícola. Ya, terreno agrícola. ¿Qué más? ¿Qué fertilizantes usa? Dice que usa 10 kilos de nitrógeno. Bueno, para nitrógeno usa 10 kilos de nitrógeno al año. Y para fósforo por hectárea. Hay que pasar hectáreas en estos 200 kilómetros. Y para fósforo usa 2 kilos, y ustedes son de la estadística agraria de las agencias agrarias, pueden tener 2 kilos de fósforo al año por hectárea. Ok, ya tenemos todo. Entonces,
Primero, a ver, el río. ¿Qué nos pregunta? Todavía falta la pregunta. Dice, en la actualidad, el pueblo vierte sus aguas residuales directamente al río. Eso no puede ser, pero bueno, vierte al río en el punto B, mientras que la granja, esta granja de vacuno, dice, recoge los purines, la orina, en un depósito, por eso es la flecha, y los transporta y vierte a un campo agrícola. Como está prohibido, entonces ellos recogen todos los purines y lo usan como abono, porque tienen nitrógeno, lo usan en el campo agrícola, ¿no? Vierten directamente al campo agrícola. La pregunta ¿es grave la situación en cuanto a calidad del agua del río? O sea que hay que valorar el río y comparar con estos estándares de calidad ambiental. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Ok, bueno, como está desarrollado, algunas cosas están simplificadas. Ya tenemos dotación. La dotación de habitante día, bueno, aquí se propone 150, que lo voy a poner. La dotación de aquí los habitantes es 150 litros por habitante día. Aquí en Lima, ¿cuánto es? 250, ¿no? O 300, 380, no sé, ya debería decir. Bueno, 150. En Ayacucho seguramente 120, 100. En la selva, 50. En Madrid, 400 litros por habitante. En Estados Unidos, no sé cuánto será. ¿Cómo se llama? Bilbao, ya les expliqué, ¿no? 800 litros por habitante. Es una barbaridad. ¿Y cuánto será en Francia? Porque en Francia siempre hay una fama de que los franceses no se bañan, porque siempre le han faltado agua. Pero ahí tienen el río Sena, al costado de la ciudad. Las Olimpiadas fue el año pasado, creo, ¿no? En Francia, y imagínense, ahorita ya sabemos los sistemas de tratamiento, ahí en esa época, imaginen esa agua residual, ese río que está cerca de la Italia, que se quieren pasear en Roma, porque tienen zonas pues que todavía emiten unos olores pestilentes, pero ellos le sacaron provecho, invirtieron mucho en su río, y en las Olimpiadas, en pleno río, ¿no? Y venía un barco de Perú así, ¿no? Y tenían algunas cosas alegóricas, ¿no? En el camino, pero eso en la época pues medieval, hace tantos años, eso era una cosa pestilente, ¿no? No tenían agua, por eso era la fama de los franceses, que no se bañaban. Bueno, entonces acá la dotación es 150 litros por habitante día. El agua residual urbana, ya habíamos allá. Aquí está, ¿no? ¿Cómo está? Aquí es. Para la DBO5, entonces 60 litros por habitante día, entonces 5 gramos por habitante día. Entonces son datos nomás, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice características medias diarias. Todo ese estiaje, ¿no? La pregunta que da del río dice que es la siguiente: río, caudal de estiaje, 200 litros, ¿sabes? Creo que está en el río, caudal. En estiaje, porque siempre los análisis hay que hacer en estiaje, en la época de menos caudal, son 200 litros, aquí arriba está, ¿no? 200 litros por segundo. Okay. Entonces lo primero que hay que hacer es estos valores del río expresarlos en miligramos por litro, es decir, la DBO5 del río hay que pasarlo a miligramos por litro y los sólidos superiores también a miligramos por litro. A ver, para el caso de la DBO5, a ver, veamos aquí, la DBO5 es, ¿cuánto era? 60 gramos por habitante día. Bueno, 60 gramos por habitante día, que multiplicar primero por los habitantes, 4.000. Y luego cambio de unidades, kilogramos, bueno, aquí sale 240 kilos de DBO al día. 240 kilos de DBO al día. Lo dividimos entre ¿qué? ¿Qué es esto? La dotación. Entre la dotación que está aquí, 150 litros por habitante día. Pero estos 150 litros por habitante día hay que multiplicar por los habitantes, ahí está litro por día. Cambio de unidades o en metros cúbicos por día, o si quieren en litros por segundo. ¿Cuánto es la dotación? 150 litros por habitante día, 600 metros cúbicos por día. Por eso está acá dividido entre 600 metros cúbicos por día. El resto son cambios de unidades, ¿no? Para pasarlo a miligramos, aquí para pasarlo a litros. ¿Okay? Sale al final DBO5, 400 miligramos por litro. Algunos usan, para facilitar las unidades, la DBO5 lo usan 400 miligramos por litro o
no lo dividen entre la dotación y lo dejan así, 240 kilos por día de DBO5. Da igual, o sea, al final se van a simplificar, porque aquí por ejemplo está así, 240 kilos por día, ¿no? Pero o lo ponen 400 miligramos por litro, sino que es para facilitar la división. Ok, entonces aquí ya tenemos DBO5, lo mismo para los sólidos suspendidos, ¿no? Son 4.000 habitantes por, aquí nos dan sólidos gramos por habitante día, entonces 75 por los gramos, 75 gramos por habitante día. Aquí el cambio de unidades, ¿cuánto es? 300 kilos de sólidos suspendidos. Aquí está, aquí hay un error, no es DBO5, 300 kilos de sólidos suspendidos al día. Entre la dotación, ya habíamos visto que era 600 metros cúbicos. El resto son cambios de unidades. ¿Cuánto sale? 500 miligramos por cúbico. Ok, muy bien. Entonces ya tenemos las características del río en el punto A. Y como no nos dicen de A a B que hay nada, vamos a considerar que de A hasta B son las mismas características. Ok, entonces llegamos a B con las características del río y ahora hay que mezclar con el agua residual de la ciudad. Esto ya lo hemos hecho, ¿no? Aquí rapidito. La mezcla, aquí es igual. Lo que pasa es que aquí se ha hecho la mezcla, que es igual. Mezclamos entonces aquí en el punto B. Aquí es la mezcla. La mezcla. Vamos a mezclar el río con la descarga de la ciudad, el agua residual doméstica. Entonces, cualquier contaminante, o sea, la mezcla, ¿no? De la mezcla es igual a ¿qué? El contaminante del río por el caudal del río más el contaminante, le voy a poner del vertido, en lugar de controlar, este es el vertido, ¿no? El vertido. Ya. Del vertido por el caudal del vertido entre la suma de caudales. Ya, pero para evitar estar cambiando unidades que han hecho que es lo mismo, ¿no? A ver, aquí han dejado el caudal del río en metros cúbicos por día, aquí es. Lo han dejado en metros cúbicos por día, no cambiar a litros por segundo, en metros cúbicos por día. Y aquí en la contaminación del río, bueno, del río es cero, ¿no? A ver. Este es perdón. Este es el vertido. A ver. No, espérense un ratito, ¿cómo es esto? Ya, del río es 240, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? 200, no, este es para DBO5, ya, para DBO5 esto es del cero, ya. Eso está al revés, entonces. Ya. Ok, la DBO5 todavía es cero, okay. Y este sería del vertido, pero está expresado en kilos por día, para no ponerlo aquí en miligramos por litro. Está expresado en kilos por día, 240 kilos por día, porque aquí se quita días y sale kilos por metro cúbico. Y kilos, cuando lo pasa a miligramos, y metros cúbicos a litros, y sale 13.4 miligramos por litro. O si quieren lo ponían aquí 400 miligramos por litro, pero aquí el caudal tendría que haber sido 6.94, ¿no? En el caso del vertido. Para no estar cambiando a litros por segundo, ¿no? Litros por día, dejar todo en metros cúbicos, 600 metros cúbicos por día, aquí se ha dejado en kilos por día, ¿no? ¿Está bien? Y sale 13.4 miligramos por litro para DBO5, la mezcla. Y sólidos suspendidos lo mismo. A ver, para el río, ¿dónde sale esto? 5 miligramos, por aquí estaba. A ver, 300. A ver, ayúdenme aquí. Por desagregar todo esto porque se ha cumplido ya. Y el vertido es 300. Aquí está, 300 es el vertido. El caudal del río, bueno, es esto mismo. El caudal del río y el caudal del vertido. Y del río, los sólidos suspendidos, a ver cómo estaban acá. Del río, los sólidos suspendidos en 5 partes por millón, 5 miligramos por litro o 5 gramos por metro cúbico. Acá está, 5 gramos por metro cúbico, ya. Cambio de unidades los gramos, cambio de unidades nomás, pues, ¿no?
los kilos por gramos, y estos metros cúbicos, este 17.280, ¿de dónde sale? Ah, aquí, caudal del río, en lugar de poner litros por segundo, los 17.280. Ya. Bueno, aquí estamos haciendo al revés, ¿no? Pero bueno, o si quieren lo hacen en miligramos por litro todo, ¿no? ¿Ok? ¿Sí se entendió acá? Unidades. Ok, sale entonces ¿cuánto? Para sólidos suspendidos de la mezcla, 21,6. Ya, cumplen los criterios de calidad. A ver, DBO5, ¿cuánto debería ser? Máximo 3, aquí sale 13. Y sólidos suspendidos, 25, aquí sale 21. Sólidos suspendidos cumplen, pero DBO5 no cumple. Ya, dice. ¿Qué más? Eso, ahora vamos a oxígeno disuelto. Ya vimos que DBO5 no cumple, sólidos suspendidos cumple, y oxígeno disuelto. ¿Cómo hallamos oxígeno disuelto? Bueno, primero hay que pasar la DB última. No nos sirve de nada, ¿no? ¿Cuánto es la DB5 del vertido? No, perdón, aclaro. Para hallar oxígeno disuelto necesitamos DB última. Entonces, ¿dónde está la DB5? 13.4 miligramos por litro de DB5, hay que pasar la DB última. Sin mover en el río, regresamos a nuestra ecuación básica, ¿no? Y ahora sí puedo borrar esto, ¿no? Entonces, bien, que ya está la mesa. De frente, díganme, DBO5, que era ¿cuánto? ¿Cuánto era DBO5? No, 13.4. Sí. Ya. Entonces, nuestra ecuación sin movernos en el río, ¿no? DBO5 es igual a la DBO última por 1 menos C a la menos K1 a la temperatura de 20 grados, ¿no? 20 grados. Por tiempo, que en este caso era 5 días. De ahí sacamos DBO última, ¿no? La DBO5 ahí está ya separada, ¿no? Está 13.4, aquí despejamos entre 1 menos C a la menos, y el K1 a 20 grados, ¿cuánto es? 0,4. Menos 0.4 por los 5 días, ya está. Esa es la DBO última en el punto B. ¿Cuánto sale? 15.5. 15.5, aquí, después la mezcla. 15.5. Esa sería la DBO última. Vamos a analizar porque estamos evaluando. Ya hemos visto que de AVE, la DBO5 y los sólidos no cumplen, ¿no? La DBO5. Okay. Ahora, el oxígeno disuelto, es de saturación, no hemos calculado, ¿no? Ya, pero esta DBO última, ahora vamos a analizarla aquí. Sería la DBO última inicial, ¿no? A partir de aquí. Nos dice que el oxígeno disuelto es de saturación en A, ¿no? Y como no hay nada de AB, estamos considerando que las características de A es igual a B. Ok, entonces en B tenemos oxígeno disuelto de saturación. Entonces lo que nos interesa ahora es de B a C, porque el B es saturado, empieza a caer, y tenemos que saber ese valor mínimo si llega a bajar de 6 miligramos por litro. Entonces, para poder saber entre B y C, ¿cuál es ese valor mínimo? Recuerda, este es B y este es C, ¿no? Bueno, por aquí el oxígeno disuelto de saturación, aquí empieza a caer, y luego se recupera. Este es el que queremos saber. ¿Es 6 o menos de 6? ¿No? Y esto es a una distancia crítica o tiempo crítico. Aquí, distancia crítica, aquí está arriba. El oxígeno disuelto sea... ¿Cuánto es la temperatura? Ah, es la misma, ¿no? 18. El vertido es 18, el río es 18, mezcla 18. ¿Cuánto es esto? El oxígeno disuelto de saturación acá. No es que sea, se tiene que mezclar 18 y 18. Pues aquí es 475 entre 33.5 más la temperatura 18 grados. Ahí tienen saturación. Entonces nos vamos a distancia crítica. Todo lo tienen que tener con su Excel, ¿no? Listo, pues sobre esto se harán las preguntas, ya. Aquí está distancia crítica, muy velocidad, dato. K2 y K1 es dato, pero está a 20 grados, lo tienen que pasar a 18 grados, ¿no?
¿qué más? Logaritmo del mediano K2, K1, 18. Déficit inicial, ¿cuánto es el déficit inicial? Si hay una mezcla acá, hay un oxígeno disuelto de la mezcla. Pero es la misma temperatura. Entonces quiere decir que el vertido es cero. A ver, el oxígeno del vertido, bueno, por deducción tendría que ser cero, porque si tiene carga, claro, si tiene carga, porque sin tratar, ¿no? Agua residual sin tratar tiene que ser oxígeno disuelto cero. Ya, hay que mezclar. ¿Dónde en B? Acá hay mezcla. No, es que hay nos faltó allá el oxígeno disuelto de la mezcla. O sea, el río tiene saturado, pero el vertido no es saturado, ¿no? No puede ser. Ya, entonces, a ver, este de acá. Entonces, el oxígeno acá nomás. El oxígeno disuelto de la mezcla es el oxígeno disuelto del vertido, que le han puesto cero, porque es un agua sin tratar, cero. Y este es el oxígeno disuelto del río, que es saturado. ¿Y saturado cuánto es? 18 grados, ¿no? Vertido y río 18. Bueno, río 18, 9.2 miligramos por litro. Ahora, miligramos, que es lo mismo que gramos por metro cúbico. Allá. ¿Eso dónde estaba? Es con unidades nada más, ¿no? Pero creo que por aquí se puso. Caudal. Acá está. Aquí. Miligramos por litro es lo mismo que gramos por metro cúbico. A ver, ustedes compren, no creo que haya un error. Miligramos por litro es igual que gramos por metro cúbico. Aquí está el gramo por metro cúbico. Este es el caudal, ¿no? Expresado en metro cúbico, para mantener las mismas unidades que sean por el mismo procedimiento que se ha usado aquí, ¿no? Aquí arriba en kilos por día y acá en metros cúbicos por día. Pero si quieren le ponen miligramos por litro, debe salir igual. Ok, entonces el oxígeno disuelto de la mezcla, aquí suma de caudales, ¿no? Es 8.9 ¿qué? Gramos, ¿no? Digamos, a ver. 8.9 miligramos. Miligramos por litro, debe ser acá. Uy, no, aquí tengo por aquí. Ya, ¿no? 8.9. No, pero Miligramos por litro. miligramos, sino que aquí debe haber algo. Esos días se van, los metros cúbicos también. Y claro, queda gramos por. A ver, ¿qué es? A ver, aquí arriba el día se queda. Gramos por día. Y acá abajo se quedan los días, gramos por metro cúbico. Pero como es miligramos por litro, multiplicas por. A ver, ¿está bien? Sí, Ya, o sea, al final quedan miligramos por litro, sino que aquí no están puestos las unidades de cambio, ¿no? De metro cúbico a litro y de gramos a miligramos, ¿no? Entonces es 8.9 miligramos por litro. Ok, entonces si la mezcla es 8.9 y el saturado es 9.2, porque 18 vertido, 18 río, es 18 la mezcla, y 18 la mezcla, 9.2 es saturado. 9.2 menos esta mezcla, 8.9 sale 0.3 miligramos por litro el déficit inicial. Ahora sí ya está completo, ¿no? Entonces tenemos velocidad, hasta acá. Tenemos velocidad aquí por cambio de unidades nada más, ¿no? Para dejarlo en metros por día, 0.04 metros por segundo, ¿no? Aquí para dejarlo en días, porque en días están los K1 y se anulen los K y queden metros, ¿no? Ok, entonces cambio de unidades, esta es velocidad. Cambiemos unidades en lugar de metros por segundo, metros por día. Aquí está K1, K2 a la temperatura de 18 grados, no se ha corregido. Este es K1, K2, este es déficit inicial, acá está 0,3. ¿Esto qué era? Debe última, ¿no? Que hace un ratito hemos calculado, que está aquí, 15.5. ¿Qué más aquí? K2, K1 y ya está. ¿Cuánto sale la distancia crítica? 7.376 metros. 7.700, ¿dónde está eso? De B a C es, ¿cuántos kilómetros? 20. 20, entonces dicen que está en el agua, ¿no? No está dentro del valor más bajo. Y nosotros estamos evaluando
río, pero igual hay que ver, de esta manera seguimos el cálculo, ¿no? Pero ya vimos que no está en el río, no está en el río, sí, pero hay que saber el valor de cada potencial. Ya tenemos la distancia crítica, aquí, esta es la distancia crítica entre la velocidad que es tiempo crítico, ¿no? Ok, pero vamos a saber el oxígeno disuelto de todas maneras en esta situación crítica, que no está en el río, sino está en el agua. Ya, tenemos esta ecuación simplificada del déficit crítico, que está en función de K. Este ya está simplificado, ¿no? Cuando el déficit crítico no tiene que usar toda la extensa, ¿no? Bueno, K1 y K2, aquí está, la temperatura del río, la dB última también ya tiene el dato, que es, bueno, ¿cuánto era? 15.5 creo. Y K1 que está acá, y esto tiene que ser de frente tiempo crítico, ¿no? Pero bueno, distancia crítica entre tiempo crítico, para que sean las mismas unidades, aquí lo estamos multiplicando. ¿Cuánto sale? 4.5 miligramos por litro. También lo está expresando en función de L0, porque vamos a ver más adelante. 4.5 miligramos por litro. Entonces, el oxígeno disuelto en el río, bueno, no está en el río, está en el agua, es 9,2 saturado, menos 4,5 es 4,7. ¿Y cuánto debería ser aquí? 6 miligramos por litro, pero no está en el río, sino está en el agua. ¿Por qué dice que no está en el río en general? Porque debe hacer, ¿cuánto es? 10 kilos, ¿no? ¿Cuánto es? 20. A ver. Ah, no, sí está en el río, me estoy equivocando con otro ejercicio. Ya, o sea que está entre 20 kilómetros. Ya, o sea que está entre B y C, este punto crítico. ¿Cuánto sale? Me estoy equivocando con otro ejercicio. Así. O sea que está entre B y C, está. Como he hecho el gráfico, entonces estaría bien, ¿no? O sea que aquí sería ¿cuánto? 4,7. Aquí 4, ya este valor sería 4.5 miligramos por litro, y la distancia, ¿cuánto sale? Menos de 20 kilómetros. ¿Cuánto era? 7. 4,7 es el siguiente. 7.37, ¿no? La distancia crítica. Sí. 7.37 kilómetros. Y lo dividen entre la velocidad y el tiempo crítico. Ok. Entonces, ¿qué pasa? No cumple oxígeno disuelto, ¿no? Porque tiene que ser 6 miligramos por litro. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a ver. Para que el oxígeno del río siempre sea mayor de 6 partes por millón, ¿cuál debería ser la dB5 en el punto de vertido? Es un ejercicio han hecho con esto, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es que Modificar. bueno, hagamos eso, pero creo que ya también había hecho una pregunta. El mínimo, ¿cuánto tendría que ser? 6, ¿no? O sea, aquí debería ser el mínimo 6 miligramos por litro. Es decir, aquí hay un déficit, le había puesto como si empezara en el saturado. ¿No es así? Esto viene así, ¿no? Entonces, no debería empezar con este valor, debería empezar con un valor así, ¿no? Más arriba. De manera que cuando baje aquí, llegue aquí y suba. Y no baje tanto hasta 4,5. Entonces la pregunta es, ¿con cuánto debería ingresar aquí el vertido? O sea, el agua residual tiene que tratarse forzosamente. Así como está, no puede entrar. Entonces se tiene que tratar este vertido, se tiene que tratar. ¿Qué porcentaje de depuración o con cuánto de DBO tendría que ingresar este vertido para que la mezcla entre a este valor y para que cuando se pase en el río llegue aquí lo más bajo, 6 miligramos por litro? ¿Cómo hicieron? Déficit. De atrás hacia, ¿no? O de adelante hacia atrás. Entonces dice, a ver, primero que el oxígeno disuelto del río debería ser 6. Ok, si es 6 del río, ahí en ese punto crítico, entonces el déficit sería 9,2 que está saturado menos 6, 3,2, ¿no? 3,2 sería el déficit crítico. Reemplacemos, por eso está expresado así nomás. El déficit crítico aquí es igual a 0.29 de 0. Acá, déficit crítico es igual a 0.29 de 0. Pero si si el déficit crítico ahora es 3,2, o sea, este es 3,2, y entre 0,29, ¿cuánto sale de 0? 11.03. ¿Cuánto era antes?
¿Cuánto era antes? 15.5. 15, no, miren, aquí estamos bajando y ahora que seguimos retrocediendo. En L0 no podemos comparar con la norma, nada. Entonces, L0 hay que pasarlo, DBO última hay que pasarlo a DBO 5, ¿no? La DBO 5, no sé por qué la DBO 5 es igual a la DBO última, aquí está 11.03 y aquí está menos 5 días y este es el K1 a 20. ¿Cuánto sale al final? La DBO 5 no es L, ¿no? DBO 5 sale 9.77 de la mezcla. ¿Cuánto era antes de la mezcla? ¿Recuerdan cuánto era la DBO 5 de la mezcla? Mezclamos 13.4. 13.4, ¿no? 13.4. Aquí sale 9, ya es menos ya. Ya, pero este es de la mezcla. 9.77. Entonces el vertido, ¿cuánto sería del vertido? Esta es la DBO 5 de la mezcla. Ah, aquí está. Ya ustedes revisen dónde estamos aquí. Entonces 9.5, a ver, ¿dónde está la mezcla? Aquí. Aquí es 9.5, ¿no? 9.5, entonces X sería el día. ya no va a ser, retrocedan, porque esto se mantiene, no cambia. El río me debe 5.0, el nuevo valor aquí sería este, ¿no? Retroceden y van a tener la DBO 5 del vertido, que ya no va a ser 240, que ya no va a ser 240 kilos por día o 400 miligramos, el vertido ya no va a ser, ¿dónde está? De la... Bueno, Ese de bueno, vertido. es que este ya no va a ser 240, ¿no? Vamos a, seguramente va a ser menos 180, 120 kilos por día, o si quieren en miligramos por litro lo cambian, ¿no? Ahí el vertido, el DBO5 del vertido, Del vertido es 400, ¿no? Miligramos por litro. del vertido es 200 kilos kilos por día, ¿no? 240 kilos por día. O es igual a 400 miligramos por litro, ¿no? O lo mismo que 400 miligramos. Ya no va a ser 400, será menos, 300, 350, ¿no? Porque aquí lo he dejado en la mezcla y en realidad ese no es el valor, sino es hay que retroceder hasta el vertido. Bien, ¿qué dice acá? Este valor es menos, ya hicimos, Retrocedemos ese valor y nos sale el vertido, que el vertido para que llegue a 6 miligramos por litro debería tener una DBO 5 de ¿cuánto? A ver, no sé si hacen el cálculo y si no lo dejamos con este valor. 9.77, pues debe ser menos, ¿no? Porque esa es la mesa. 9.77 miligramos por litro, ya. Y con eso, si hacemos que el vertido se depure y que entre con esta DBO 5, cumpliríamos oxígeno disuelto, ¿verdad? Ya, y con eso cumplimos DBO 5. Tendría que ir en el vertido. ¿Cumplimos DBO 5? A ver, recuerden, a mí nos teníamos que terminar. Voy a poner dos gráficos. Uno, oxígeno disuelto, que viene acá, este es el saturado. Entra un valor, baja y luego sube. Este es el extremo, ¿no? Esta es la situación extrema. Esta es la situación extrema, ¿no? Hay que comparar con el ECA debe estar por acá, el oxígeno disuelto del ECA. Pero para DBO 5, entró un cuánto de la mezcla 977, ¿no? Arriba, ¿no? Sí. 977, ok, 977 por aquí, 9.77. Y luego, ¿qué pasa con la DBO? Para dibujar aquí. Entra con 977 y luego baja. Ya. 977. Pero, ¿cuál es el ECA para DBO? 13. Ya. En la DBO 5, el ECA es 3 miligramos por litro. Muy bien. Primero hemos analizado oxígeno disuelto. Le hemos obligado a que sea 6 miligramos por litro. Muy bien. Con 6, ¿cuánto tendría que entrar aquí mezclado?
9,77, ¿no? Mezclado. Bueno, si le hacen el cálculo al vertido, seguro mucho menos en el vertido, ¿no? Ya. Y con eso cumplimos, ¿no? 9,77. Ahora nos falta cumplir DBO5. ¿Qué hacemos? ¿Hay que operar o simplemente analizar nada más? Porque para DBO5, ¿qué tiene que ser? Máximo 3. ¿Qué tenemos que hacer acá? Si es máximo 3, este máximo que entra, como estamos evaluando arriba, este máximo, ¿cuánto tendría que ser? 3. ¿Y eso dónde se evalúa? Al inicio no tienes que operar nada. Simplemente que tiene que entrar como 3 y de ahí caerá. Si le ponemos 3, y ya, le ponemos de frente 3 y tu vertido retrocede en 3 y tu vertido ¿cuánto tendrá que depurar? Ya. Si le ponemos 3, ¿cumple o de? ¿Con 9,77 cumple o de? Sí, Sí, porque es lo que estamos ya. Y con 3, también. recontra cumple, ¿no? Entonces, a ver, retrocedimos. Si te dan valores, este es el ECA del río, no sé cuánto. Ya. Si quieres ahorrarte todo eso de déficit crítico y todo, ¿no? ¿Qué tendrías que primero hacer? Para que te ahorres la DBO. Simplemente lo mezclas, ¿no? Si mezclas la DBO y al mezclar te sale menos de 3, ya está. Si te sale más de 3, hay que depurar. ¿Cuánto? Tienes que obligar a que sea 3. Si tú haces eso, la OD va a cumplir. Siempre es así. ¿Sí? Ahí para los ejercicios posteriores, que han hecho varios ejercicios, ya han hecho los 2 procedimientos que tenían que hacerlo para que aprendan, sí. pero ya se dan cuenta que Si cumple la restrictivo, DBO, cumple la por defecto de la exacto, cumple ya, pero tienen que analizar en el punto donde empieza a depurarse, ¿no? En caso cambie la ECA. No, o sea, el ECA es el que manda, pues, ¿no? En caso cumple la ECA. No, siempre es que los dos están relacionados, la mezcla, la reacción química, porque la DBO que es consumo de oxígeno, siempre está relacionado. Ya ustedes con las ecuaciones, siempre está ahí, cuando calculan déficit crítico está el L0, que es DB última, y déficit crítico al final está relacionado con OD, ¿no? Entonces, bueno, primero no cumple y solo cumple, pero si le obligas a que sea 3, va a cumplir todo, ¿no? Diagnóstico: el estado del río es de contaminación grave en cuanto a DBO y OD, pero no presenta problemas respecto a sólidos suplentes, pero ya ustedes saben cómo sería la depuración. Ahora nos vamos al embalse. Entonces tienen ustedes ahí su tablita, la tablita del Boyer-Wolter, y lo que hay que hacer, igual que esa tablita, pero ahora con los valores del ejercicio, ¿no? A ver, dice, según la tabla de Boyer-Wolter, esto es lo que nos pone la tabla de Boyer-Wolter. Ahora, nuestro ejercicio nos dice que cuánto de población, empecemos igual, ¿no? Calculemos la cantidad de nitrógeno y fósforo que produce la población, que produce los vacunos, solo hay vacunos, y produce la agricultura. 3 actividades nomás, no hay actividad industrial. Ok, asentamiento humano, ¿cuánto dice? 4.38 kilos por habitante al año, todo el año, ¿no? 4.38, datos del ejercicio, 4.000 habitantes. Aquí está la cantidad. Lo mismo para fósforo, 2.188. Y los detergentes, la producción de detergentes no hay para nitrógeno, pero sí para fósforo. Dice que es el 1% de lo que produce aquí la población, ¿no? Entonces aquí el 1%, o sea 0.1, por tanto, sería... 10%. No te equivocas, acá arriba, a ver. 10%. Para escorrentín es el 10%, ¿no? 0.10, 219, y para detergente, El 1. no, perdón, fósforo es el 10%, y para detergente el 100%, o sea, 1, Claro, ¿no? 100%. 1, ya, ok, 2.188. Para nitrógeno y detergentes no hay aporte de nitrógeno. Para escorrentín urbana sí dice acá el 10%. Estos son valores que recomienda Boyer-Wolter, pero eso se puede obtener, ¿no? en campo, haciendo mediciones, muestreos. Bien. Y además siempre, bueno, depende,
Por ejemplo, la Unión Soviética, ¿de dónde compramos nosotros el fertilizante fosfórico? Todo lo que es la fuente de fósforo. Siempre se ha comprado de la Unión Soviética, de Ucrania, porque ahí cuando entraron en guerra hubo un problema con la fuente, con este fertilizante. Ahí dijeron que mejor hay que comprar de, ¿cómo? No sé, ahí hablaban en el Ministerio de Agricultura que había un negociado, que había un intermediario, pero al final siempre sí era de Ucrania, y ahí estaban que no sé, todo una, no, usted busquen en el internet, todo el tema cuando empezó la guerra entre Ucrania, ¿no? Ucrania y Rusia. Sí, entonces ahí fue el tema del negocio con este fertilizante. Entonces, hubo una época en que este fertilizante tenía unas impurezas, o tiene impurezas, ¿no? Pero un tipo de impurezas de ¿cuál es? El cadmio. Antes nosotros en nuestra agricultura, las fuentes de fósforo, ¿de dónde venían? De nuestras aves guaneras, que no tenían cadmio, pero cuando pues, la Unión Soviética empezó a entrar al mercado con su fertilizante, tenían pequeñas cantidades de cadmio, pero año a año sigues aplicando estas fuentes de fósforo, ese cadmio se fue acumulando en el suelo. Ya ustedes saben que todo donde hay grasa, todo se acumula. Donde hay grasa, el palto que tiene aceite en el fruto, el palto, el cacao, el coco, ¿no? Pero el coco no exportamos, ¿no? Pero sí palto y cacao, ¿no? Entonces se ha ido acumulando a lo largo del tiempo el cadmio. Y cuando han hecho evaluación, pero si el Perú, su suelo no tiene cadmio, ¿de dónde apareció el cadmio? Entonces hacen una evaluación en el tiempo y salió de que es el fertilizante. ¿De dónde viene? A partir de tal año el fertilizante se compra desde. Entonces ahí ha habido como un cambio para otros, sobre todo la gente que exporta, ¿no? Porque para el caso del palto y del cacao hubo el cambio, creo que fue hace 2 años, nos bloquearon exportaciones a Europa por el tema de acumulación de cadmio. Y el palto fue igual, ¿no? Entonces, bueno, el palto un poquito que ya, bueno, el arándano todavía nos salvó, ¿no? Que estamos en primer lugar, pero el cacao, nuestro cacao orgánico, ¿no? Por eso es que había mucho interés en agricultura, en el Ministerio de Agricultura y sus dependencias de que estudien cómo reducir esa acumulación de cadmio, porque el fertilizante ya lo usamos, lo único que es ahora dejar de usar ese tipo de fertilizante, ¿no? Pero ¿cómo reducimos? Entonces ahí empezaron a probar con algas, por ejemplo Brasil, pero ese es ya de cada país, ¿no? Brasil, por ejemplo, tiene una zona, una bahía, en donde crece un tipo de alga. Si esa alga lo combinas con el suelo, te retiene el cadmio, pero nosotros tendríamos que comprarles esa alga, y hay una empresa brasileña que está impulsando la venta de esa alga, pero es un negocio de ellos porque en forma natural pues crece esa alga, nosotros no, tenemos que ver porque es muy muy caro el tema de tratamiento de cadmio en el suelo, ¿no? Y entonces les decía, todo donde hay grasa se acumula, y nosotros también, pues por eso es que hay que bajar los pesos, no hay que ser gorditos. Bien, entonces aquí tenemos entonces la ecología, detergente, la ganadería. También tenemos, esa es una propuesta, por eso ustedes lo hagan, ¿no? De las, no, esto es para las vacas, han tenido que hacer experimentos, ¿no? Ahora para Perú, nuestras vacas, pues, son menos que están concentradas en establo, ¿no? Son más que están libres, son más fibrosas, ¿no? Las vaquitas que están, ¿no? Son más caras porque están quietas, ¿no? Por eso en Argentina sus vacas, la carne de Argentina, tú no tienes ni que echarle ningún condimento, simplemente y con poco tiempo solito, ¿no? Que se fría y más, tiene mejor sabor, ¿no? Entonces también habría que hacer un experimento de nuestras vaquitas y seguramente las vacas de leche, ustedes han llevado el curso de zootecnia general, ¿no? Es selectivo o es obligatorio, en mi época era obligatorio. Llevamos, entonces las vacas Holstein son lecheras, las vacas Brown Swiss son de carne. No, sí tienen que haber llevado, porque ustedes tienen que diseñar los establos, ¿no? Y para diseñar los establos tienen que saber todo el mecanismo de cuando son vacas lecheras, cuando son vacas de carne, que la entrada, la salida, y los espacios, y el aire, y el sol, y que entra por aquí, por allá, ¿no? Entonces habría que hacer experimentos, ¿no? Con las heces de este tipo de vacas, pero por lo menos de auquenios sería un gran aporte, ¿no? De nosotros. Entonces aquí ya nos dan valores para el caso de los vacunos, ¿no? Acá dice que para bovinos aportan 70.2 kilos al año por cabeza de vacuno, entonces por eso acá 70.2 por las 500 vacas, tanto. Y en el caso del fósforo, igual.
Y agricultura, ya eso es de las agencias agrarias, pero aquí no dan valores, dice el 15% del terreno, el 15% de los 200 kilómetros cuadrados, que es la cuenca, aquí es cambio de unidades, ¿no? Muy bien, primero es el 15%, ¿y cuánto es lo que aporta el fósforo? Él dice 10 kilos, como es 10 kilos por el área, este es el área, ¿no? Por hectáreas al año, y el área que es el 15% del área de la cuenca, por el 10% aquí, bueno, entre 100 sale este valor. Y lo mismo aquí, que sería 2%. Y ya, ok. Entonces, todo eso se suma. ¿Cuánto sale? A ver, bueno, aquí no he puesto la suma. No está la suma, ¿no? Entonces, se supone que es 35.100. Y acá 3.825. ¿No está puesto? Ya, bueno, no sé, tendría que sumar. Señora, ahí 10 y 2 son datos. 35, 10 y 2 son datos. Sí. acá está 35, a ver, separando ganadería y agricultura, ya, ok, de ganadería acá está 35.100, hemos dicho que lo que le exige es lo que ya se arrastra, ¿no? Y eso también se puede obtener, porque lo que le exilia es en el medio saturado, porque lo que ya llega al saturado, que es acuífero, ya se mueve según sus curvas y su dirección de flujo que ustedes estudian en agua subterránea. Pero en el medio no saturado nosotros podemos muestrear en la parte superior, al medio, al final, y por diferencias saben, ¿no?, cuánto está arrastrando. Bien, entonces, y aquí, pues, él recomienda, ¿no?, pero eso también ¿dónde estaba? ¿Cuánto era? Acá está. Dice para el caso, bueno, siempre entre nitrógeno y fósforo, nitrógeno pues, se diluye más en el agua, ¿no? Del 10 al 25%, aquí del 1 al 5%, ¿no? Queremos ser más exigentes, bueno, le ponemos 25% del nitrógeno, y en el caso del fósforo el 5%. Claro, esto es de hace muchos años. Para Latinoamérica, Brasil está más avanzado, ¿no? Habría que buscar la bibliografía que dicen para Brasil. En Perú se habrán hecho estos estudios, generalmente hay modelos que se utilizan y ahí tiene su base científica, ¿no? Entonces habría que revisar. Ok, entonces aquí estamos, ¿cuánto sale? Aquí. Entonces, este es para ganadería, el 25%, estamos siendo más exigentes, 25% para nitrógeno y 5% para fósforo. Y de agricultura, a ver aquí, de 30.000 igual el 25% y aquí de 6.000 el 5%. Eso es lo que exige, no podemos, porque eso es lo que va directo al campo, ¿no? Se supone que lo de la escorrentía y todo esto va a la red de alcantarillado. Y que los bovinos, ¿cómo están los bovinos? A ver. No, los humanos se supone que va a la red de alcantarillado, ¿no? Porque eso no lo exige, porque si no se hubiera calculado también. ¿Dónde está el ejercicio? A ver, o no dice nada. ¿Qué dice acá? La población, más abajo. En la actualidad, el pueblo vierte sus aguas residuales directamente al río. Allá. O sea, no va al suelo. Si no lo hubiéramos sacado, el agua residual de la población, como va al río, entonces en el río se mueve. Porque si lo hubieran descargado al suelo, tendríamos también que valorar la lixiviación. ¿Qué es lo que va al suelo y lixilia? Es la granja y la agricultura. Entonces se suma todo eso. ¿Dónde está? De aquí sale. Ya. Entonces eso es lixilia. Y ahora lo que migra para que llegue al embalse, eso ya es agua, el curso de acuíferos o agua, ¿cómo es el curso de agua subterránea, ¿no? O hidrogeología. ¿Cómo se llama ahora? Hidrogeología, sí, ese era el nombre, ¿no? Así estoy en biología. Entonces, esa migración, él propone valores, ¿no? Ustedes lo pueden hallar en su modelo de agua subterránea. Dice, en este caso, estamos asumiendo el caso más extremo. Lo que le exilia, todo va a llegar al embalse, 100%. Bueno, entonces si es 100%, entonces ahora aquí está 100% de ganadería y agricultura, que es lo que le exilia, y esto de aquí es lo que va por el río, ¿no? Entonces el total. Okay. Esto hemos calculado antes, ¿no? A ver, 17.52, ¿dónde está? Acá está, ¿no? 17.50, ya, esto es lo que hemos calculado antes. Entonces todo eso es lo que migra. Y al final, entonces, ¿cuánto llega al embalse? Esto de nitrógeno, sumando todo, y esto de fósforo. Ya, pero hay que pasarlo a las unidades que propone Boyer-Wilder. Su tablita, ¿en qué unidades está? La tabla de Boyer-Wilder está en,
Aquí está en gramos por metro cuadrado al año. Aquí en qué unidades está kilos por nitrógeno al año. Entonces simplemente hay que ponerle gramos y por metro cuadrado, porque esto es para el área de la cuenca, ¿no? Entonces la carga sobre los embalses de estos nutrientes entre la superficie del embalse son 1500 hectáreas, cambio de unidades, todo, y al final ¿cuánto sale? Aquí 2.4 gramos por metro cuadrado al año y acá 0.3. Entonces ahora hay que comparar esto con la tabla de Boyer-Wedel, pero la tabla de Boyer-Wedel está en función de ¿qué? De una altura media del embalse. Si no está exactamente la altura, interpola. Primero, la altura media del embalse, ¿cuál es? El volumen del embalse de la superficie. ¿Y eso cuánto es? Despejando unidades, 20 metros. Para 20 metros, esta es la carga del embalse. Lo que llega, las cargas peligrosas. A ver, para las cargas peligrosas, ¿cómo vamos? Dice aquí 4.3 y aquí ¿cuánto nos sale? 2.4, o sea que todavía no estamos en cargas peligrosas. Y para fósforo, 0.3, nosotros estamos en el límite para fósforo. Diagnóstico, la carga estimada de fósforo llega a ser peligrosa, pero no así con lo de nitrógeno. Por lo tanto, el nitrógeno sería el factor limitante y la autorización está controlada, etc. Ya, pero esa es la primera parte. Siguiente pregunta. ¿Qué dice acá? Se indica que no se puede estar virtiendo directamente las aguas residuales municipales al río. O sea, eso que hemos hecho aquí, esto no se puede vertir al río, ni los purines directamente a los campos agrícolas. O sea, aquí de la granja, llevar aquí y que se exhibien, no se puede. Por ello plantean como solución, a ver, ¿qué plantea la solución? Dice, bombear los purines de la granja hasta la ciudad. O sea, esto de la granja, llevar aquí a la ciudad, haciendo a las afueras del mismo una planta de tratamiento de aguas residuales con nivel de tratamiento secundario. Por eso les puse aquí, les resalté en rojo, para un tratamiento secundario, aquí está, para un tratamiento, porque en la norma está para tratamiento primario, secundario, no sé, avanzado, cuánto es lo que puede reducir. Para secundario, la DB5 puede reducir hasta el 90%. Soles suspendidos al 90%, nitrógeno y fósforo nada. Y estamos hablando de eutrofización. Nitrógeno y fósforo no va a reducir nada. Pero bueno, ahí en primera, de ahí nomás ya se puede discutir este planteamiento. Dice, ¿es aceptable esta solución en cuanto a calidad de las aguas naturales? El 1. Bueno, ya hemos visto, ahorita con las recomendaciones, que un tratamiento secundario no remueve nitrógeno y fósforo. Así es que si estamos analizando eutrofización, no va a pasar nada, se va a mantener. Si analizamos lo que pasa en el río, sí puede ser, porque en el río habíamos visto que no cumplía OD y DBO y había que hacer una depuración, solamente cumplía sólidos suspendidos, ¿no? Ahí sí, un tratamiento secundario para reducir DBO y implícitamente se reducía oxígeno disuelto. Pero hay otro tema, que es no hay que mezclar las aguas residuales, siempre hay que hacerlo separado, ¿no? Hay que tratar de agua residual doméstica, tiene su tratamiento, purines de los vacunos, otro tratamiento, los caprinos, otro, hay que siempre separar y tratar de ir reduciendo el caudal. Pero vamos a ver qué sale. Eso de ley del mínimo vertido, no recuerdo, o sea, tiene un nombre, eso. Bueno, ahora ya se sabe que no tiene que combinarse, pero antes había toda una discusión, porque claro, cuando tú separas, son diferentes sistemas, tiene que haber una mayor inversión en cuanto a estructura, pero en cuanto a eficiencia, o sea, se tiene que separar, ¿no? Eficiencia de la depuración. Ok, ¿dónde estábamos? Aquí. Ya. Entonces ahora es con depuración, dice que hay que depurar en un tratamiento secundario. Entonces vamos a volver a hacer los cálculos. Quiere decir que todo va a entrar a una planta de tratamiento, ¿no? Entonces va a entrar toda una planta de tratamiento de nivel secundario. ¿Qué va a entrar? Lo de la población, vertidos, detergentes. ¿Qué más va a entrar? Purines. Los purines, o sea, la carga de los vacunos. Entonces, como entra todo a la petar, necesitamos juntar esto, como está bien, tenemos que juntar. ¿Y cuánto es la DBO5? Juntando todo. Recuerdan que había
habitantes equivalentes en vacuno, ¿no? Para eso hay que juntar la DBO5, hay que juntar los sólidos suspendidos y creo que nada más. Bueno, el OD también. Ya. Entonces, a ver, primero pasemos que nos falta pasar el ganado como DBO5. Nos dice que la DBO5 del ganado equivale a lo que, ¿cuántos habitantes? 7.500 habitantes, ya. Las unidades son habitantes equivalentes, ya, pero un habitante, ¿cuánto produce de DBO5? Ya nos dieron, ¿no? De datos, 60 gramos de DBO5. Pero si no les hubieran dado de ese dato, aquí estamos, aquí, a ver. Aquí. Dice que la población, aquí nos han dado estos dos valores, DBO5 es 60 gramos por habitante y sólido superior 75 gramos por habitante de día, pero lo normal es que no se les dé el dato, porque ustedes ya tienen, cada país tiene, y además la FAO también y la Organización Mundial de la Salud ya tiene valores referenciales, pero nosotros tenemos una norma en la que si no hay ningún dato, usamos esto. Ahí está, DBO5, 50 gramos por habitante de día, sólido suspendido, 90 gramos, aquí está. O sea que para tú hacer tu análisis del río, ¿no? Tú vas a un río y quieres separar un modelo de calidad del agua, tú vas, ¿acaso hay plantas de tratamiento que descargan al río? Será que en el río Lurín solo hay todo su recorrido 4 plantas y el resto en la parte baja todos son filtraciones, todo es lo que hay. ¿Cómo lo vas a calcular? ¿Vas a estar todo monitoreando? No, con estos valores, ¿no? Ni siquiera, porque incluso ni siquiera es puntual, o sea, es un tramo donde entra filtración. Entonces tienes que sacar ese caudal. ¿Cómo lo sacas? ¿Cuánto de población hay? Si es de cercano, ¿no? ¿Cuánto de población hay? Multiplicas por esto, ¿no? Si puedes medir, bueno, enhorabuena, pero es un poco complejo. Salvo que descarguen un canal y el canal es una entrada y tú puedas medir el caudal, eso es otra cosa, ¿no? Pero bueno, pues toda la parte baja del río pues hay de todo, ¿no? Se te va el presupuesto nomás en hacer una campaña de monitoreo. Y una campaña es nada. Tienes que hacer en temporada de alto caudal, bajo caudal, 3-3, dependiendo si es una tesis de maestría, tienes que hacer un año, una tesis de doctorado 2 años. Eso es mucho dinero. ¿Y a dónde nos habíamos quedado? 3, atrás. Ahí, 3. Entonces tenemos 7.500 habitantes equivalentes por el 60 gramos por habitante día. Ya, a ver, ¿qué dato tenemos? El caudal del río es tanto, el caudal del vertido es 6.000 metros cúbicos por día. Entonces, como hay que mezclar, ¿no? Hay que combinar todo. A ver, el caudal del vertido de la ciudad es 6. A ver, este es el río, este es el caudal del vertido y este es el caudal del ganado. Que da de datos, ¿no? 80 litros por cabeza al día. Como son 500 cabezas, cambio un día, ¿sale cuánto? 40 metros cúbicos por día. Entonces, ¿cuánto es el caudal total que entra a la planta? Lo de la población a los vacunos. Lo de la población es, acá está, 600 metros cúbicos por día. Lo de los ganados, 40, total 640. Entonces, todo lo que entra a la planta depuradora, planta de tratamiento de aguas residuales. El otro es estación depuradora de aguas residuales. Es lo mismo, ¿no? Estación de depuración de aguas residuales. Por lo tanto, por aquí ven ese proceso. Entonces sumamos, tenemos 640. Ahora nos vamos a la carga de DBO5 y la carga de sólidos suspendidos. La carga de DBO5 es, a ver, la población, ¿cuánto es? La población De vacas. de los vacunos, 7.500. aquí está, 7.500. ¿Y los habitantes? Equivale a 7.500. No, 7.500 habitantes equivalentes de las vacas. ¿Y las plantas y las personas? 400. 4.000, ¿no? 4.000. 4.000. Aquí está Madela Cheino. Ya están viendo varias dudas, ¿no? Varias cositas que hay que corregir. Aquí es 4.000 personas, no tienes que hacer habitantes equivalentes, 4.000 personas, aquí se borra esto. Entonces, esto es de las vacas, es de las personas, y el valor no cambia, ¿no? 60 gramos de habitante día, de la DBO5, cambio de unidades, ¿cuánto sale?
690 kilos por día de DBO5, o si quieren en partes por millón, 1078, ya está. Ahora los óleos suspendidos y esa parte. A ver, primero, es que no sé por qué son 4.000 personas, ¿no? Esto es 4.000 personas por la cantidad que aporta cada persona, que son los grandes de datos, 75, ya. Ok, esto es de las personas, ¿no? Hasta aquí. Más, a ver, ¿cuánto aportan los vacunos? En este caso sí nos dieron que cada vacuno aporta 4.5 kilos de sólido superior por cada vaca. Como son 500 vacas, ¿no? Y sumas y sale para 2.550 kilos por día de sólido superior, o si quieres en parte por millón. Para el caso de sólido superior no hablamos de habitantes equivalentes, nada, de frente son las 500 vacas. Ok, ya tenemos DBO5 y sólido superior. Eso entra a la planta de tratamiento de aguas, planta de tratamiento secundaria. Vámonos por el máximo, 90 y 90, porque en tratamiento secundario hay lagunas aireadas, lagunas anóxicas o facultativas, anaerobias, hay lodos activados, un montón de tratamientos secundarios. Pero no vamos a ver el más eficiente, que debe ser lodos activados, pero produce mucho lodo, es otro rollo también aquí. 90 y 90, a ver, aplíquenle 90 y 90, ¿con cuánto? Si se depura 90, ¿cuánto queda? 10%, ya, muy bien, 0.1 de cada uno sale estos valores. Ahora esto hay que pasarlo a miligramos por litro, ya saben que hay que dividir entre el caudal, ¿no? No, pero esto que es de la planta depuradora llega al río y se mezcla con el río, ahora hay que mezclar con el río. Muy bien, 69 sale de la planta depuradora, ¿no? En DBO5, pero el río tiene 0. Entre caudal, ¿cuánto sale? 3.85. ¿Y cuánto dijo que era el límite? 3. 3. No cumple. No cumple porque nunca deben mezclarse. Ya aquí, este es 255 de la depuradora, el río también tiene 0. Bueno, aquí sí cumple. DBO5 no cumple. Como se ve, la contaminación en DBO5 se reduce con esta solución y casi cumple el objetivo. Bueno, del 385 casi cumple. Aquí sí cumple. ¿Qué recomendarían entonces? Ahí está el otro paso. Dice, al eliminarse el vertido al terreno del otro área, todavía no acabamos. O sea que en el río, esto estamos evaluando, en el río no cumple la DBO5, o sea que el tratamiento secundario no sería suficiente, incluso para la DBO5, porque no hemos dicho nada de nitrógeno y fósforo. Ahora seguimos arrastrando hasta el embalse, hemos hecho río, ahora nos vamos al embalse. Lo mismo que antes. Ya, al eliminarse el vertido al terreno de los purines, tenemos contaminación puntual, que es lo que vemos. La contaminación de los purines, que es que vaya directo al terreno, eso no es contaminación puntual, a veces difusa, ¿no? En un área agrícola entra el vertido y ahí la biomasa heterótrofa hace su depuración y baja, y exhibe y luego migra y todo. Ya. Pero como ahora los purines no van al área agrícola, entonces hay que quitarlo. Y ahora vemos cuánto de nitrógeno y fósforo llega a la laguna. Al eliminarse el vertido de los purines, su contaminación difusa pasa a ser localizada. Es decir, ya no va al terreno, pero sale de la depuradora, ¿no? Y ahí no se reduce 0, ¿no? Porque hemos dicho que el tratamiento secundario, la depuración de nitrógeno y fósforo es 0. Muy bien, entonces recalculemos carga anual de nitrógeno. Veamos. Bueno, aquí lo hemos separado para que se haga un mejor análisis. Hay una carga controlable, hay una carga difícil de controlar y una carga incontrolable. Lo que es contaminación difusa es difícil de controlar, ¿no? A ver, la parte agrícola no es que la contaminación difusa no se controla en la zona donde ya está contaminada, se controla en el origen. Por ejemplo, si sabemos que se aplican fertilizantes en exceso, hay que decir máximo en este campo, tú vas a sembrar papa, ¿cuántas hectáreas? ¿Sacas tu cargo? No, máximo le aplicas 2 sacos, no más, porque el resto lo vas a perder, estás perdiendo dinero y además lo vas a contaminar con nitrógeno, nitratos, el acuífero, y luego eso va a ir al embalse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la contaminación difusa es difícil de controlar y sí se controla, pero en el origen. O tú tienes tantas vacas, tú no puedes tener una extensión de vacas libres,
No porque tu carne te va a salir media fibrosa, no porque hacen sus heces, se va al suelo, lixivia y luego se va al acuífero y luego migra y se va, ¿no? Y provoca eutrofización. Y además ese nitrógeno que produce la vaca se va a convertir en nitrato. Ya ustedes saben qué enfermedad ocasiona el nitrato. Entonces, por eso se dice incontrolable, ¿no? En este caso difícil de controlar. Pero la agricultura, entonces hay que, por eso, tanto en cultivo, tanto en terreno, tanto en fertilizante. Si tú haces riego por gravedad, vas a perder y vas a arrastrar, o sea, vas a de todas maneras contaminar, ¿no? Pero por lo menos no apliques más el fertilizante, ¿no? En exceso, sobre todo cuando baja el precio. Hubo una época en el gobierno militar, de la época, estoy hablando antes del 80, ¿no? Que nosotros siempre hemos producido guano, ¿no? Guano, y el guano tiene fósforo, ¿no? Tenemos todas nuestras islas y todo. El 80 terminó el gobierno militar, del 80 al 85 estuvo ¿cómo se llama? Fernando Belaúnde, y para que tenemos que los agricultores necesitan y no sé qué, bueno, si tenemos tanto fertilizante de las aves guaneras y de lo que se compraba, porque ahí en la época militar, no sé si quiero llegar a un asunto, pero ahí les voy a explicar. En la época militar tuvimos dos presidentes, ¿no? Velasco Alvarado, que era la línea de la Unión Soviética y todo, y luego Morales Bermúdez, que fue corto tiempo. Morales Bermúdez era más de Estados Unidos y todo, ¿no? Entonces Morales Bermúdez le dio golpe a Velasco, y Morales Bermúdez, ustedes se encuentran el plan del Cóndor, creo que es plan Cóndor, no sé qué. Morales Bermúdez se unió con Pinochet y Vilela, no sé, en Argentina, y los tres, por Estados Unidos apoyados, formaron un bloque porque el comunismo avanzaba. Entonces Velasco, cuando estuvo Velasco, él impulsó toda la cooperación con la Unión Soviética. Ahí vinieron los fertilizantes que les digo, ¿no? Y ahí vino también que todo lo que teníamos de guano, que cedía a los agricultores y todo. Bueno, entonces cuando la época democrática vino Belaúnde, en esos 5 años, hubo todo un proceso para darle a los agricultores, ¿no? Todos estos fertilizantes. Cuando entró Alan García en 85, él ya dijo, no, esto es todas las agencias agrarias, o sea, todas las agencias agrarias del país, hubieron sacos y sacos de fertilizantes de guano y también lo que ya había mandado la Unión Soviética, para regalar prácticamente a los agricultores. Se llevaron, entonces imagínense la cantidad, por eso el problema de cadmio, pues, se regaló ese fertilizante. Entonces, cuando yo el 95 me fui a trabajar a la Sierra de Tacna, a una agencia del Ministerio de Agricultura, pero estaba al costado de la agencia agraria. Eso era un almacén lleno de ese fertilizante porque la gente ya no quería. O sea, en exceso. Y dije, ¿ahora qué hacemos con esto? Porque ocupaba espacio. Y ese era el mismo problema con todas las agencias agrarias. En cualquier fiesta, ya la gente ya no quería regalar. O sea, imagínense ese suelo con exceso de fósforo. O sea, todo, a pesar de que el fósforo se migra, o mejor dicho, se lixilia más lentamente que la fuente de nitrógeno, pero una cosa, por eso esa carga de fósforo, ¿no?, tan alta en las áreas de influencia de las agencias agrarias, ¿no? No es cuestión de regalar, es como, por ejemplo, no quieres, siembro tomate y produzco tanto, ¿y ahora qué hago? Esto, si lo pongo al mercado, me va a bajar el precio, entonces prefiero mi tomate agarrar y botarlo. ¿Y qué pasa si lo botas cerca al río? Ese tomate te va a hacer que ese oxígeno disuelto baje en el río. O sea, si tú sabes que el precio, entonces déjalo en el campo, no lo coseches. O la leche, prefieren botar la leche para que no te baje el precio, pero esa leche que entre ese suelo o entre ese río te va a tirar abajo el oxígeno disuelto. Entonces, son temas que se tienen que tienen que ver con la economía, es verdad, pero preferible que esté no cosechar, como es este año, por ejemplo, el mango, creo que ha sido, ¿no? El mango, el ciruelo estaba tan bajo de precio, y en uno de los viajes al norte este año, oye, el mango, nos hemos traído así, pero cuando vamos al mercado, ni un sol, estaba casi regalado el mango, mejor no hubiéramos sacado nada y no ir al mercado y traer, y aquí en Lima estaba también bajo el precio, ciruelo, mango, no sé, tantos productos, ¿no?, que son bajo el precio, ¿no? Entonces, ahí viene nuestro problema de fósforo, ¿no? Desde la época militar, ahí esta contaminación que ahora estamos teniendo de cadmio, ¿no? Entonces, carga incontrolable es todo lo que viene de la agricultura, se ha jalado de los pasos anteriores, ¿no?
Difícil de controlar. Bueno, esta escorrentía es la lluvia que se va a los techos, lava los techos, o sea que depende del tipo de material. Si ustedes quieren analizar, no es, o sea, cuando ustedes quieren analizar, porque ustedes hacen un muestreo, este sale mi contaminante, compara la norma y ya está, están al nivel de un técnico agrícola, un técnico ambiental. Ustedes tienen que ir, ¿y cómo llegó esa fuente de nitrógeno? De la agricultura, me usaron urea, nitrato de amonio, ya, ok. Pero aquí hay otro tipo de contaminantes. ¿Por qué tanto de nitrógeno? Más de lo que debería haber por fuente agrícola. Entonces se va a ver, está mezclado con la lluvia. La lluvia viene y cae a un tipo de techo que es de calamina, que es galvanizado, que se ha sido pintado de esto y la pintura se arrastra. Tienen que analizar, todo eso se arrastra y se va a la red de alcantarillado. Entonces esa red de alcantarillado se puede tratar, es verdad, ¿no? Ahora es difícil de controlar. No sé si habrá ido una red de alcantarillado o simplemente, pero está yendo a la depuradora también. Lo que pasa es que eso que sale de los baños no debería mezclarse con el río, con lo que viene de la lluvia. O sea, uno debería ser la red de alcantarillado, ¿no? Y otro la red pluvial que le llaman, ¿no? No se tiene que tratar diferente. Ahora que si las casas son de paja y todo, entonces pues eso casi ni contamina, pero ¿para qué combinar con el agua residual doméstica? Porque le están aumentando también el caudal, ¿no? Ya, pero esa zona también puede ser, por ejemplo, en la zona de selva, que por el pH del suelo y todo puede emitir algún tipo de gases, y porque saben que en la atmósfera tenemos CO2, tenemos gases de nitrógeno, ¿no? N2O, y eso puede reaccionar en la lluvia, reaccionan el nitrógeno y puede ser ácido carbónico, HCO3, puede ser ácido sulfúrico, pequeñas gotitas que tenemos en la selva, pero cuando aumenta, eso es la llamada lluvia ácida, y la lluvia ácida pues te quema todo, ¿no? Entonces, o sea, hay que analizar todo. Entonces aquí está, difícil de controlar lo que viene de la escorrentía, que el valor que ya hemos analizado antes. Incontrolable de la agricultura, se controla en el origen. Y lo que carga controlable, porque es lo que está entrando a la planta depuradora. Lo que entra a la planta, eso, así sea caro, se puede. Eso es cuestión de dinero nada más. Por eso dice carga controlable. Aquí está lo de la población, ¿no? Y lo del ganado, que no entraba a la planta depuradora, acá le estamos sumando, ¿no? ¿Cuánto hay ganado? El 70.2 dice, ¿no? Que eso de Boyenweider por las 500 vacas. Ahí está. Sale este valor. Muy bien. Se divide para pasarlo a las unidades de Boyenweider, de su tabla. ¿Cuánto sale? 4.1. ¿Cuánto es el máximo que doy? 4.3. Ok, aquí sí cumplimos. Ahora nos vamos a fósforo. Lo mismo, el cambio es que la carga controlable ahora es del ganado porque se lleva a la planta depuradora. Él propone que es 7.65 por las 500 vacas, ok, se suma todo esto. Entre el área para pasar las unidades, ¿cuánto sale? 0.58. ¿Cuánto dice Boyenweider? 0.3. O sea, ¿estamos peor que antes o mejor? ¿O igual? 58, lo que va a ver, aquí este era el antes, ¿no? A ver, fósforo decían, o nitrógeno 2,4, cumplimos. Fósforo 0,3 y aquí estábamos al límite, 0,3. Y ahora estamos peor, pues, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Peor con la peor. No, nitrógeno, bueno, ahí cumplimos. Aquí estamos, miren, casi cerca, ¿no? Y aquí 0,58 y debía ser 0,3. O sea, peor estamos en fósforo. ¿Por qué? Porque el suelo hace su trabajo. La biomasa heterótrofa degrada lo que entra, ¿no? O sea, se autodepura el río y el suelo también se autodepura, ¿no? El nitrógeno sigue controlado, pero está más cerca del límite y la carga de fósforo ha aumentado mucho. Por lo tanto, esta situación es más desfavorable que la anterior. O sea, empeora la calidad del embalse. El tema es, si es agricultura y entra a las raíces, ¿dónde afecta? Porque sería mejor que el licidio, ¿no? ¿Dónde afecta? ¿Dónde El tema sería el nitrato, ¿no? Porque decimos, no, déjalo ahí en el suelo, que el licidio y la biomasa heterótrofa lo reduzca, ¿no? Y luego va ¿no? Pero y si queda nitrato, porque el nitrógeno total es nitratos más nitritos más nitrógeno orgánico y hay otro tipo de nitrógeno. Pero y si es nitratos y luego es agua es para beber, entonces ahí hay problemas, ¿no? O, ¿cuál sería la otra solución? Ya olvídense de ese, a diario no vamos a hacer más análisis, no sabemos lo que sea. ¿Qué hacemos?
Cambio de tratamiento. Tratamiento secundario para bajar de BO y tratamiento Primario. avanzado para reducir fósforo. Nitrógeno no pasa nada, fósforo. ¿No? Y en química, algo que reaccione con el fósforo, que se sedimente y luego se saca el lodo, ¿no? Eso sería. Veamos, a ver, aquí se han planteado algunos ejercicios que van a medir en la práctica o el ejercicio anterior que ya lo van a tener en Excel, una pregunta que rápido lo van a poder desarrollar, ¿no? Traen su lápiz. A ver, aquí hay un ejercicio en 1. Veamos, a ver aquí. Dice, contestar verdadero o falso. Dice, la eutrofización. A ver qué dice la primera. Ya nos falta, ¿no? Ya terminé. No, son las 10. Ahí nos quedamos, porque tengo una reunión ahorita.